Crónica para el cronista Luis Tejada Cano. El porte napoleónico. Primero, Villa 4444. Aquí en esta casa vivió Luis Tejada en la temporada que va de abril a diciembre de 1920, cuando empezó a escribir en El Espectador. Hacía una pausa, una de las muchas pausas, eterno andariego en busca de su empleo, de una manera para vivir. La fachada pintada de cal a la izquierda, dos ventanas blancas, una de las ventanas tiene abierto un postigo. La puerta es el único reciente, de aluminio, y está cerrada. En la esquina, a la derecha, de una casa derruida, San Juan. La calle está bordeada de arboledas, al frente de la casa un carbonero y un poste de luz. Este último altera el paisaje, es decir, la visión de la casa. Este es el único lugar en la ciudad donde con certeza estuvo Tejada, y por esa complicidad entre quien escribe un esbozo de su trasiego y el cronista, he venido a repetir los mismos pasos que él seguía cada atardecer. Esta calle, a excepción de algunas casas que han sido reformadas, permanece intacta. Las demás y el centro mismo serían irreconocibles para Tejada. Buenas noches, estamos hoy con Víctor Bustamante, escritor, economista de la Universidad de Medellín, escritor de varios libros y ensayista de varios periódicos a nivel latinoamericano. Víctor, Luis Tejada Cano ha sido un personaje apasionante de la literatura colombiana. ¿A partir de qué momento él empieza a ser leído en Colombia? Él empieza a ser leído desde el mismo momento en que empieza a escribir El Espectador aquí en Medellín. Recordemos que el estilo de crónicas de él captan la atención por algo muy diciente, y es que él empieza a hablar de la ciudad, de las personas que ven, de sus caminadas, de los eventos que suceden, mientras los otros grandes cronistas están hablando de un país rural, de un país que ellos pensaban que aún existía. En cambio, Tejada citó la realidad y de una manera muy filosófica. Uno, en las crónicas que hay aquí en Medellín, es muy interesante saber que él habla del circo. Cuando está el Circo Teatro España, él va allá, él se fija, él habla sobre eso. Habla cuando camina por San Juan, habla cuando está caminando por Boyacá, en el Chantecler, donde se reunía con Ciro Mendía, con Carrasquilla. Y también él era muy aficionado, muy interesado en la política, y habla de política actual. Entonces él va estableciendo su coto de casa para escribir sus crónicas. Hay una crónica donde él dice: hoy he salido de mi oficina y he salido a ver la ciudad. Entonces él va reconociendo y va encontrando las crónicas que escribía el otro día. Él no se las imagina, sino que las vive, lo que ve en la calle, está escribiendo sobre eso, en muchas crónicas, ¿cierto? Ubícanos en la época de Tejada y ubícanos en Barbosa. ¿Cómo era ese Barbosa de entonces? ¿Y cómo fue que el papá de Tejada llegó a Barbosa? Bueno, el papá de Tejada fue a Barbosa por una razón familiar. Él se casó allá y él era familiar de los Córdoba, ¿cierto? Él es Benjamín Tejada Córdoba, entonces él tiene parentesco con la mamá con doña Pascuala, ¿cierto? Entonces a mí se me antoja que él fue allá o a fundar un colegio que no hay rastros, o a trabajar en algún colegio que hubo allá, que tampoco hay rastros, y vivió en la plaza de arriba, donde era la casa de doña Pascuala. Esa es una posibilidad. También hay otra, que había un Tejada que vivió por hasta el 50, 60, que vivió por la calle de las Brujas, por el colegio
Manuel José Caicedo. Ahí a la vueltecita, es posible que haya vivido allá, pero yo me inclino más por que él haya vivido en la casa de doña Pascuala, porque esa casa es enorme, ¿cierto? Me contabas hablando sobre el libro que tenía la duda porque en algún momento hablan de una casa de un segundo piso. Ah, no, esa. Lo que pasa es que él tiene una crónica, pero en esa crónica está mirándose al parque directamente. Y en la casa de doña Pascual es imposible mirar directamente al parque. Creo que esa crónica fue escrita fue en La Concha. Ah, bueno. Por ejemplo, hay algo que me llama la atención bastante de todos los libros que has escrito. Me parece que todos los libros están con datos porque sos una persona que husmea un dato y no lo decís al azar ni te lo inventás, sino que siempre está como la minuciosidad de una referencia que sea apropiada. ¿Por qué te gusta tanto involucrar en todas las novelas y en los cuentos y en lo que escribís esa forma de narrar? Por lo siguiente, hay una concepción de la historia que nos han repetido siempre nosotros y es solamente los grandes hombres como diría Carlyle. Y resulta que a nosotros en todo el bachillerato, en la universidad inclusive, solamente se hablan de hombres entre comillas importantes. En bachillerato nos hablan de Simón Bolívar, de Santander, de la independencia, de todo lo que pasó en ese momento y de los presidentes, ¿cierto? Y resulta que hay que buscar esas personas que están lejos del poder, que fueron tapadas por él, y resulta que le dan la posibilidad a quien esté husmeando un poquito en la historia que esos personajes son la mentalidad y la corriente viva intelectual del país. Entonces, hasta el 70, Tejada no fue importante sino para muy poquitas personas. Pasado su momento de esplendor, cuando él se murió en el 24 muy joven, resulta que el olvido va sepultando toda su memoria, ¿cierto? Y nos olvidamos de que Tejada fue un gran cronista, un eterno andariego por todo el país y alguien que uno lee sus crónicas y todavía están frescas. Por ejemplo, en la página 23 del libro de Tejada hay un párrafo que me gusta mucho cuando decís que estás ensimismado en la pieza, en la habitación, en el edificio donde vivíamos en Barbosa, escuchando a nuestro papá leer un discurso sobre Luis Tejada. Está de pronto la orientación y esos primeros pinos de que nuestro padre te orientara a la escritura del texto. Hay lo siguiente, cuando hacen en Barbosa el monumento, ahí en la esquina de la calle, de la carrera de Luis Tejada, de la calle Luis Tejada Cano, que nunca se prometió colocar un busto que nunca se hizo, resulta que en la casa de mi papá tenía solamente había un libro de crónicas de él, editadas por Hernando Salazar en ediciones Triángulo, un libro donde es una especie de antología de Tejada, ¿cierto? Entonces resulta que a raíz de esas lecturas y la biblioteca grande de la casa de mi padre, entonces resulta que me hice una pregunta, bueno, ¿quién fuera de las crónicas, dónde está el rastro de Tejada? Que a mí me interesa mucho eso, ¿cierto? Hay un concepto que es el de biografía sobre las personas en el país, que es muy poco, nosotros somos muy pocos seguidores, o hay muy poquitos escritores sobre ese tema, ¿cierto? Entonces quería hacerle una biografía a Tejada. También mi papá tenía en sus archivos un recorte de una revista, creo que era Lanzadera de Fabricato, donde está Luis Tejada en un paseo con Carrasquilla, aquí en Medellín.
Entonces resulta que siempre tenía esa imagen, el dibujo de Merino característico de Luis Tejada fumando pipa, que aparece muy seguido y que aparece en la solapa del libro de las crónicas de él de Ediciones Triángulo. Entonces me hice una pregunta, bueno, vamos a averiguar quién es Luis Tejada. Entonces cuando estamos ya acá en Medellín, me empecé a ir a la Universidad de Antioquia religiosamente todas las mañanas a leer prensa desde 1898 hasta 1960 o 70 buscando las huellas del cronista. ¿Qué periódicos? El Heraldo, El Bateo, está El Colombiano, está El Espectador y muchos libros que hacían referencia a él y también al ámbito de lo que era el departamento y de pronto que mencionan a Barbosa. Antes de esa avenida llamarse Luis Tejada Cano, ¿qué nombre tenía? Creo que era la calle Sucre. La calle Sucre. ¿Por qué crees que tantos concejales del momento se opusieron con mucha vehemencia para que la calle no se le colocara el nombre de Luis Tejada? Por una razón muy palpable, y es que los concejales de los pueblos y las administraciones son personas que no son ilustradas, entonces no lo conocían. Entonces a ellos recordemos que les interesa más esa alegoría al pasado glorioso del país de la independencia, con todo ese montón de personajes, y nunca reconocen los personajes que son del mismo municipio. Les cuesta porque hay un carácter en el ser antioqueño, en el ser nacional, y es que siempre es importante lo de afuera. Se me ocurre lo siguiente: ¿cómo vamos a construir identidad y tener memoria de lo nuestro cuando la misma gente del municipio que está trabajando y haciendo cosas todo el tiempo se desconoce? Es que eso pasa en todas partes de Antioquia. Miremos que lo que decía ahorita, aquí siempre es importante los extranjeros. Piensan que la gente los que escribimos, los que hacemos, indagamos por nosotros, no existimos, ¿cierto? Entonces uno aquí en Medellín, en Bogotá, siempre, a no ser un escritor que sea muy amante del poder y esté con padrinos políticos, pero sea independiente muy duro, pero eso ha tocado otros ámbitos muy distintos, pero en los pueblos pasa eso. En todos los pueblos de Colombia, por mandato de la Constitución, tiene que haber una imagen, una estatua del Libertador, y esa es la cultura de nuestros pueblos. Ya van apareciendo otras personas, en un momento los curas, pero no podemos olvidar que ese tipo de poderes que siempre nos han mantenido, nos han subyugado, podríamos decir, están obviando los libres pensadores, los poetas, los escritores, los buenos compositores de música, los pintores y un largo etcétera, los cineastas y todo. Por ejemplo, ahorita lo anotabas, el busto que se colocó de Tejada, yo siempre conocí, fue el lugar donde se iba a colocar el busto. Nunca se le hizo el busto. Solamente pusieron la placa de mármol en esa mitad de la esquina, la base, pero en Barbosa es característico eso. Recordemos que un concejal en la época del 70 más o menos hizo una cosa inconcebible. El busto que había Rojas Pinilla en las bodegas de la alcaldía lo vendieron a sus adeptos para colocarlo aquí en Medellín. Un busto muy importante de Oscar Rojas. No sé cómo lo sacó, si lo robó, qué, porque eso pudo haber pasado. A raíz de lo que nos contás, en la administración de Hernando Cataño, yo saqué un periódico de Babel haciendo una crónica sobre el busto de Tejada, que dónde estaba, y me puse a entrevistar a algunas personas, transeúntes desprevenidos, y un muchacho me dijo, lo entrevisté porque
tenía más o menos 50 años y él de más que conoció la historia de Tejada y me dijo que sí, que gracias por hacerle la pregunta y que él recordaba a Tejada que era peinado de lado y que era un gran actor de un cine que fue, perdón, de un circo que fue a Tejada que se hacía por la manga del lado viejo. No, eso son fantocherías, eso es una pendejada, eso ni lo he mencionado. Allí en Barbosa nunca hubo, ahí en esa base nunca hubo un busto, solamente estuvo la base de eso y lo que más que hagan son bobadas. Dejaron eso como siempre dejan que se olvide todo. Un pueblo que tumbó la estatua de la madre en el parque de arriba, ¿qué más puede esperar uno? No, le decía precisamente por lo siguiente, porque cuando se hace pues como la pequeña crónica que se hace del periódico sobre Tejada, era para tratar de que existiera alguna voz que le diera por colocar el busto, pero la respuesta al texto que se saca es quitar la otra parte del homenaje que se le hace a Tejada y en este momento reposa en el CAS, en el sótano, y colocaron ahí una caseta de minutos. No, es que sabemos que lo que hablamos, en los pueblos hace mucha falta y mucha ilustración a los políticos. En toda parte son muy poquitos los pueblos que tienen ese cariño por la gente de los pueblos, por los que le han dado nombre y un sinnúmero de cosas. Lo demás no interesa solamente el botín político. De pronto, ¿te acordás el día de la inauguración de la calle y de algo del discurso que se dio en ese día? Claro, ahí la foto de mi papá hablando, los colegios, la gente de Barbosa en toda esa calle, mi papá hablando sobre la presencia de Tejada, allá fue un amigo el que lo conoció, que mandó el espectador, y eso fue un día muy interesante porque era darle a Luis Tejada el lustre que nunca se le había dado en ninguna parte del país, pues hasta después de que se olvidó su presencia. Tejada, cuando nos hablas que compartía con Carrasquilla, con León de Grave, ¿ellos eran a nivel de cronológico, tenían la misma edad o él era el menor de todos? Luis Tejada no le tocó con Carrasquilla estar o al menos en ninguna crónica de las que he indagado en la Bastilla, pero sí hay una crónica donde leí que Carrasquilla le tenía mucho afecto a él, que lo invitaba a salir, que cuando Carrasquilla salía a tomar aguardiente en un carro de caballo muy elegante, lo acompañaba Luis Tejada. Y también hay lo siguiente, Luis Tejada no perteneció a los Pánidas porque está muy sardino. Si me entiendes, tendría por ahí en esa época, para unos 14 años más o menos, 14, 16 años, y el otro está un poquito de 18, 19, entonces, pero él sí se les colaba cuando iban a Chantecler, Carrasquilla, cuando iba Ciro Mendía, cuando iba el Negro Cano, allí estaba Luis Tejada con ellos, ¿cierto? Explícale a las personas quiénes eran los Pánidas y cuál fue la importancia de ese grupo en su momento. Bueno, los Pánidas es un grupo de escritores, de poetas que son rompedores, que traen un lenguaje distinto al que estaba establecido en la ciudad, hablando de mulitas, hablando del campo, que ya Medellín empezaba a girar en otros espacios distintos, había mucha intervención, mucha llegada de extranjeros, había mucho comercio y la ciudad empezaba a cambiar. Entonces eso trae nuevas ideas, nuevas lecturas. Había mucha lectura francesa y uno ve, pongamos, personajes como que estaban ahí, los importantes. Está Fernando González, está León de Grave, está Ricardo Rendón, está Tartarés Moreira, está Tizaza, y esos son los más
mencionas también está Félix Mejía Pepe Mexía, que llegó a ser alcalde de Medellín y un gran arquitecto y un gran dibujante. ¿Cómo fue ese periplo de Tejada desde Barbosa? Porque uno lee las crónicas y muchas personas escribieron párrafos sobre él y dicen que era un eterno andariego. Bueno, lo eterno andariego se ve en las crónicas mismas de él, que él comenta, ¿cierto? Luis Tejada estuvo, León de Grey lo llamaba y Germán Espinosa decían que era un hombre de mundo. ¿Por qué decían que era un hombre de mundo? Porque Tejada no solamente era andariego en la ciudad, sino que se dio el lujo de ir a trabajar a Magangué. Allá fundaron un grupo que llaman los Arquilóquidas. Después estuvo en Pereira, estuvo en Cali eventualmente y se estableció en Bogotá. Y era andariego por lo siguiente, se hace mucho hincapié en eso. Geografía de Colombia en 1920. Hay que ir de Medellín a Puerto del Río, hacer todavía unos tramos a caballo y en tren, coger un barco e irse para la costa, o irse de ahí también para Bogotá. Y uno cuando está en Bogotá o en Medellín, ese viaje es un viaje muy largo, entonces ¿qué hacen las personas? Son muy sedentarias. De ahí que hay un poema de León de Grey que dice: en Balada del mar no visto, en Balada del mar no visto, donde añora conocer el mar, porque los bogotanos no lo conocían, pero Tejada ya conocía eso, ya tenía una visión amplia de la geografía del país, y eso es muy presente también en el Papa de Tejada, que Tejada estuvo, don Benjamín Tejada estuvo en Barbosa, en La Concha, en Yarumal, en Santa Rosa, Medellín, Pereira, Quibdó, Chocó y Bogotá, muchos pueblos del viejo Caldas, fundando colegios y haciendo propaganda con la Liga de Temperancia. El Papa de Tejada también tuvo un periódico muy interesante que se llamaba Antioquia Industrial, aquí en Medellín. Contanos una cosa, dentro de los libros que has publicado, yo he sido fiel seguidor de los textos y los he leído minuciosamente, y yo he ido encontrando que has adquirido una identidad y una forma de contar muy particular, que has adquirido un estilo. ¿Cómo haces para estar jugando de un libro, de una biografía, que es tan diferente a una novela donde existe un estilo narrativo diferente? Bueno, miremos, una biografía es un proceso de investigación de datos para ubicar a la persona y sobre todo la forma de pensar de él y cómo era el país en ese momento. Quiénes lo conocieron, sus indagaciones, sus lecturas. Entonces es muy preciso porque es tratar de hacer lo imposible, porque todas las biografías son fallidas, de establecer la presencia de una persona que uno admiró, que uno quiso. Entonces por eso se hizo en el libro de Tejada y de Luis Tejada, el de Darío Lemos, que el de Darío Lemos era más fácil porque había todavía personas vivas, ¿cierto? Mientras que con el caso de Tejada solamente tengo que consultar en los libros y en revistas, en la hemeroteca, ¿cierto? Una novela ya es algo que uno ha vivido, que recuerda muy bien los datos, las personas, la ficción que uno va a contar. Entonces resulta que la novela ya es más creativa, ¿cierto? En el sentido de la imaginación, y que sea de pronto pura literatura, pero es verdad todo, ¿cierto? Porque la literatura, cuando uno escribe, siempre se basa en la vida. Uno no puede escribir ideando
o lo menos a lo que me interesa a mí, cosas que no han pasado, sino esas certezas, esos momentos que uno vive y sobre todo establecer y contar las cosas bien contadas. Por ejemplo, podría decirse entonces, porque el libro de Pedro II, el Papa Barbosa, tiene unos momentos muy bonitos, que es una expansión narrativa muy dulce, pero muy profunda, pero también tiene un rasgo bien importante biográfico. Había que arrebatar la historia del Papa Barbosa al folclore, que el folclore es la creencia popular que va desfigurando y le va dando esa grandeza falsa a los personajes, ¿cierto? Pero segundo existió, había también que fue una persona de carne y hueso y había que arrebatárselo también no solo al folclore, sino a los que no investigan y sobre todo a la religión, porque con el tiempo esa locura mística de él se va aceptando y empieza a establecerse de un culto, cuando en realidad él era un hombre que según los psicólogos tenía un carácter psicótico, o sea, vivir momentos de realidad y de mucha ficción. Por ejemplo, mirando uno los textos y yendo y viniendo pues como en el tema narrativo tuyo, me llama la atención que digas ahorita que el libro de Darío Lemos pues fue muy fácil. Cuando yo tuve la oportunidad de ver todo el tema que se crea alrededor, entonces es más fácil construir una biografía o escribir una novela. No, yo me explico esto, que es fácil lo de Darío Lema porque había personas que lo conocieron, ¿cierto? En cambio Tejada no. Tejada yo nunca podía, él iba mucho a caminar por un lugar en Bogotá que se llama el Chorro de Padilla. En algunas crónicas lo mencionan, yo nunca pude constatar, aquí ver por allá. Él fue muy amigo de Eduardo Castillo, tampoco pude encontrar quién refiriera eso. En cambio, Darío Lemos todavía estaba en el ambiente y resulta que había posibilidad de hablar con los amigos que lo conocieron, yo también lo conocí, entonces me refiero a eso. Se me ocurre lo siguiente, siendo épocas diferentes y siendo los Pánidas y siendo Tejada una persona que murió muy joven, y entonces uno traslada y ubica de pronto a los nadaístas en el 70, en el 60, de pronto el carácter de ellos tenía una magia, un encuentro. Vean, hay lo siguiente. Para hablar de los nadaístas, como el último gran movimiento literario del país, no se puede olvidar un grupo que me fue más importante que los Pánidas, porque los Pánidas fue un movimiento de adolescentes, donde se rescatan 3 o 4 nombres solamente. Hay un grupo en Bogotá que fueron los nuevos, que ese grupo sí fue de una envergadura nacional, un grupo donde estuvo Luis Tejada, estuvo León de Grave y estuvo Ricardo Rendón, estuvo Germán Arciniegas, vivían ellos, tenían su punto de encuentro, la tertulia en el café Windsor, donde en el segundo piso vivía un general retirado de la guerra, que participó en la guerra de los 1000 días, que llamaba Benjamín Herrera, que fue candidato a la presidencia, que le robaban los votos, muy amigo y quería mucho Luis Tejada. Entonces, todas esas personas también, está Alberto Lleras, se proyectaron en el tiempo. Uno ve la grandeza de Rendón, la grandeza de León de Grey, la importancia de Tejada, solamente en la escritura, y también un gran escritor que terminó muy político y presidente, que fue Alberto Lleras, ¿cierto? Entonces ellos, en ese momento, están las primeras ideas del socialismo, cuando no se conocían sino como la pureza de ideas nuevas, porque todos eran antirreligiosos, estaban cansados de la República conservadora, que duró 30 o 40 años en el país, donde el Monseñor Carrasquilla dictaba los preceptos
y donde la creatividad estaba vilipendiada y manejada por los curas. Entonces, cuando llegan ideas nuevas de la Unión Soviética a nivel social, ellos las aceptan como si fueran un discurso nuevo, contacto con cosas que vienen diferentes y posibilidades, ¿cierto? Y también eran muy antiacadémicos. Recordemos un texto de Tejada sobre Marco Fidel Suárez y sobre la problemática de si escribir bien pegado a la gramática o ser mal suelto y tener ideas. Recordemos que los gramáticos siempre manejaron el país por mucho tiempo. Caro, Núñez, Marco Fidel Suárez y miremos el papel de la academia, ¿cierto? Resulta que surgen los nadaístas. Los nadaístas surgen a los 40 años y lo más triste es que muchas cosas de los nadaístas no se cumplieron con el grupo de los nuevos, que era donde está Luis Tejada. El país sigue siendo clerical, el país sigue siendo gobernado por dos, no ya por un partido como el conservador, sino ya por dos que se juntan, y no valió la guerra, no valieron las guerras, las violencias que ocurrieron en ese lapso, sino que el país sigue lo mismo, atrasado, confesional. Entonces resulta que los movimientos, como siempre decimos por ahí, son utopías, que son cosas que nunca se cumplen. Está el discurso literario, pero el país, a pesar de esos dos grandes movimientos, sigue peor que antes. Por ejemplo, cuando nombras que el país era antirreligioso, ellos, el grupo de los nuevos, esa antirreligiosidad los hace que se vuelvan comunistas o marxistas o librepensadores. En ese momento, lo que es Rendón y lo que es Tejada se vuelven... se me olvida también mencionar a Luis Vidales, como que es un poeta muy interesante, como parte de los nuevos. Luis Tejada escribió un libro que se llama Suenan Timbres, que es un libro con un lenguaje totalmente nuevo en Latinoamérica y que es surrealista antes de que el surrealismo llegara por estos lados. Tenía un concepto de poesía muy interesante, muy rompedor, pero lo que fueron Luis Tejada, Luis Vidales, León de Grey, se volvieron muy de izquierda. Inclusive Tejada participó en la creación del Partido Comunista aquí en el país, que una vez renunció en Neiva, pero eso no es no es algo gratuito. Recordemos que aquí en Medellín, con su tía Luis Tejada le llevaba libros de popular de marxismo para leerlos, y miremos la importancia de Luis Tejada a ese nivel, ¿cierto? Lo que pasa es lo siguiente: en ese momento, cuando irrumpe el marxismo, el comunismo, son ideas, entre comillas, religiosas, de salvar a la humanidad y de que todo sea asequible a la gente de bajos recursos. Ocurre que a Tejada se le tapó, se le olvidó, porque él fue muy vehemente en ese sentido. Inclusive él tiene una crónica que llama sobre la muerte de Lenin, cuando se da la noticia que él está muy enfermo, que está muriendo, dice oración para que no muera Lenin, que es una crónica religiosa donde Lenin se cambia por Jesucristo, ¿cierto? O sea que la mentalidad todavía en ese sentido persiste, pero ya con nombres distintos. Tejada fue olvidado en el país, como así la gente de izquierda. ¿Por qué? Porque apareció algo criminal, que fueron el estalinismo, que aquí el país lo cayó, y los intelectuales de izquierda en su momento decidieron también callarse y no mostrar y ser críticos que Stalin y Lenin fueron unos asesinos y unos bandidos. Y entonces resulta que, como siempre se les unta, siempre hay ese olvido. Inclusive al León de Grey no lo taparon porque él estuvo vivo
y él siempre fue un intelectual de mucho renombre, pero también era de izquierda. Y Luis Vidales siempre siguió militando allá hasta que dejó la poesía por estar en todos esos caminos y publicó un libro ya a lo último de sus tiempos que se llama La Obrería, porque él se volvió comunista, confeso. No estoy diciendo que por ser comunista es mal escritor, sino que se lo come la política. Cuando Víctor hace referencia y dice que la tía le lleva a Tejada libros para que leyera, hace referencia a María Cano. No, al contrario, el que le llevaba libros Era Tejada, que le llevaban, pongamos, unos libros populares de marxismo que se leían para ver como el esencial de eso, ¿cierto? Entonces tenía una tertulia en la casa de María Cano, donde él vivió varios años, cuando estuvo en Medellín con su papá y su mamá, ahí en Villa 4444, donde iban, después de salir algunos contertulios de la Bastilla, como eran F. Gómez, como era Emilio Jaramillo, que fue un periodista y director del diario mucho tiempo después, como iba el compositor de Antioquenita, se iban para allá a conversar con Ignacio Torres Giraldo, que era la encarnación del comunismo a nivel nacional, con su imprenta que desbarataba país de pueblo en pueblo, y tenía mucha cercanía con María Cano, y allá empezaron esos primeros núcleos socialistas o comunistas aquí en la ciudad. Antes del libro que escribiste de Crónica para un cronista, ¿qué otros libros como tal biográficos existían de Tejada? No, sobre Tejada habían textos, había... Pero ensayos... hay un texto muy lindo de Lino Gil Jaramillo, que lo conoció, y un periodista extraordinario que escribió en un libro Navegantes de un barco de papel, donde habla de algunos escritores del país que nunca fueron reconocidos, pero mostraron su tesón, su pasión como escritores, y él los reivindica. Ahí hay unas páginas que me sirvieron de guía. Está también un poema muy lindo de Luis Vidales, pero el poema lo escribió ya como en los años 60 más o menos. Y había más o menos ese texto de Lino, hay un texto de Coorda, y lo demás pero son textos muy corticos con respecto a la investigación. El resto tocaba investigar y buscar en todos esos periódicos y diarios desaparecidos, y en revistas y en libros, las personas que mencionaban a Luis Tejada. No, te pregunto es porque pareciera que a partir de la publicación del libro tuyo, Tejada, se generó a nivel nacional como un boom por redescubrir a Tejada, y de hecho salieron varias biografías después del libro tuyo. Entonces por eso... Eso me parece muy bien, pero es interesante que cada uno dé su punto de vista sobre el cronista, que merece todo ese cuidado y toda esa permanencia en la cultura del país, ¿cierto? Le escribieron muchos poemas a Tejada: Ciro Mendía, Luis Vidales, José Bustamante, Pepe Mejía, Juan Lozano, Juan Manuel Roca. ¿Por qué se lo escribieron? Porque las crónicas de Tejada son una lectura necesaria para comprender el desarrollo de las letras en el país del 20 para acá, de mirar un tipo de literatura distinto, filosófico, poético, citadino. De pronto se me ocurre algo, porque también me agradan mucho las crónicas de Tejada, y recuerdo una mucho, cuando él empieza a bajar por San Juan o va subiendo y empieza a describir el lugar donde vivía. Esa crónica a mí me atrapó, y esa fue la que me hizo pues como leer todas las crónicas de él. ¿Será que se ha de pronto generado un mito
a la luz de la obra de Tejada por haberse muerto tan jovencito, o el valor literario de sus crónicas es realmente importante? A ver, el mito de Tejada puede haber sido por lo siguiente. Primero, por su talento, porque es un cronista excepcional. Segundo, recordemos que hay cierta tendencia a la alegoría con personajes talentosos que se mueren jóvenes, pero en el caso de él recordemos que él estuvo oculto para el país desde 1924 hasta 1970. En el 70 hay un escrito de Juan, 70-75, más o menos en esa época, de Juan Gustavo Coborta, cuando recuperaron la obra de él en una colección de Colcultura. Hay un ensayo extraordinario de Coborta que me sirvió también mucho a mí, y resulta que cuando ya sale la biografía mía, hay gente que de pronto le dio por empezar a escribir sobre Tejada, pues eso es normal, ¿cierto? Lo que nos pasa con, digamos, con Ricardo Rendón, que es el caricaturista más soberbio y grande que ha habido aquí en estos lugares, nunca se le ha escrito una biografía que valga la pena, lo mismo que a León de Greiff, que es un gran escritor, lo mismo que no hay una biografía sobre Gonzalo Arango. Entonces resulta que eso, ¿qué quiere decir? Que en el país lo literario no existe, sino cuando triunfan. De ahí se pegan todos a escribir sobre el tipo que triunfa, pero nunca de esa cantidad de gente que entre comillas viene detrás, que son grandes y tienen una presencia y mucho talento. Por ejemplo, Víctor, en la época de Tejada, ¿de qué otro o de qué otros cronistas buenos se puede hablar? Había uno muy mencionado que era Luis Vargas Tejada, que es bogotano, pero Luis Vargas Tejada solamente le encantaban las crónicas sobre la sabana de Bogotá. Aquí está un señor Bernal, que era muy amigo de Luis Tejada. Está José Mar, que era muy amigo de Tejada. De pronto, cuando nos manifestabas ahora que Tejada rompe porque deja ese conservatismo para escribir y se vuelve más libre y es minucioso en el detalle, sobre todo en Medellín, de pronto ha sido inspiración tuya, porque en los libros tuyos, en las novelas, por ejemplo en Cine y Ceniza, en Amamos tanto la Revolución, cuando describís a Medellín, incluso en el libro de música, de poesía, describís a un Medellín con todo lo que es una ciudad, no solamente mostrando un lado amable, poético, amoroso, sino una ciudad que tiene vida, una ciudad que tiene tantas cosas que contar. Lo que pasa es lo siguiente: en Tejada está, en las crónicas de Medellín está la ciudad, lo mismo cuando él se va para Bogotá, ¿cierto? Está la ciudad porque sale a caminarla. Cuando escribo, ubico la ciudad en sus diferentes momentos por lo siguiente: la ciudad es algo cambiante, es un ser que va mutando, se va transformando y va dejando detrás todas esas historias, todos esos personajes que son la esencia de nosotros, ¿cierto? Entonces la única forma de recordarlo es por la escritura. Entonces, si nosotros vemos la ciudad de Tejada, es la ciudad del Medellín industrial, aún con límites muy definidos, que son del río para allá, el hospital, San Juan y la Toma. Entonces, esa ciudad que los poetas ven de Santa Elena como un pueblo muy lindo, donde está tamizado una cantidad de verdes por todos los lados, esa ciudad va cambiando, que es una ciudad muy distinta, y la Amamos tanto la Revolución, que es un momento del 70-80 de mucha poesía, de mucho hipismo, de mucha música, de mucha rock, de mucha droga, y
también es una parte del libro de Cine y Cenizas, pero ya en otros espacios que son las salas de cine, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que la ciudad hay que nombrarla, lo mismo que las calles y los lugares, y hay que no fantasear, porque yo cuando escribo sobre cosas que han sucedido, entonces resulta que esa ciudad para mí tiene muchas significaciones. Por ejemplo, en el libro de Tejada, de Crónica para un cronista, ¿por qué le diste un espacio tan importante a Allan Kardec? ¿El qué o qué hizo o qué relación tuvo con Benjamín Tejada y con Tejada Cano? Bueno, una forma de apartarse de los preceptos religiosos y sus infiernos, sus castigos, era siendo disidentes. Entonces hay un grupo de espiritistas donde participan los fotógrafos como Melitón y la familia de ellos, y yo con los comulgados por leer a Kardec y a Madame, no recuerdo el nombre, o Madame, la otra importante, escritora francesa que habla de esos temas. Entonces a eso pertenecían las tías de Luis Tejada, ¿cierto? Entonces, era como una comunidad, una sí, escuela. Era un grupo espiritista que leía Kardec, y resulta que uno de los preceptos que tienen ellos es el amor por la gente y la solidaridad. Entonces uno nota que esa solidaridad que hay con estas personas van a decantarse y a llegar a los primeros grupos socialistas o comunistas del país y de la ciudad sobre todo, ¿cierto? Es una cuestión que se va colando, las ideas se retoman, ahí dejaron ya el espiritismo, y se van colando ciertas ideas de izquierda, como la solidaridad inicialmente, la creencia en un mundo mejor dirigido por obreros y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Tejada se conoció con Porfirio. No. Pero ellos no fueron contemporáneos. Sí, fueron contemporáneos. No, Porfirio era mayor. Pero resulta que Porfirio se fue para México por ahí en 1906, 1907 más o menos, se fue para México y no volvió aquí a Medellín, sino como en el 24 más o menos, y ya se había muerto Tejada. Porque, por ejemplo, leyendo los poemas leyendo de pronto las biografías que han hecho sobre Porfirio y viendo pues como siguiéndole los rastros, tiene como muy similar la forma de ser y esa libertad para estar por todos los lugares. No, ellos no tienen que ver exactamente en ese sentido. No tienen que ver nada por esto. Recordemos que Medellín ha sido muy católica, muy cerrada. ¿Por qué se fueron tantos escritores de acá? Tejada, ¿por qué se fue Rendón y por qué se fue León de Grey? Porque Medellín no les daba oportunidad de desarrollar sus ideas, y ellos tienen que ir a buscar aires distintos. Lo mismo que muchos liberales derrotados se tienen que ir de Medellín detrás de la colonización antioqueña a buscar otros espacios. ¿Qué ocurre con Porfirio? Le pasó exactamente lo mismo. Porfirio se va primero por ser homosexual, que aquí no era bien recibido eso, ¿cierto? Y segundo, por su carácter de ser nuestro gran poeta maldito, a pesar de que tiene poemas muy sentidos que no tienen que ver con algo que se reprochaba en el momento, que era la droga, los muchachos, y ese carácter de
tumbador que tenía Porfirio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía él? ¿Qué tuvo que hacer él? Hice porque aquí, cuando uno se va a una ciudad porque no tiene espacio, también está el caso de nuestro gran escritor Fernando González, que debió encerrarse en otra parte mientras todo el país lo negaba, ¿cierto? Y mientras todo el país lo negaba, él publicaba sus libros de cuenta de él y los nadaístas lo recobran ya en los años del 60 para acá. Por ejemplo, ahorita que hablabas de Ricardo Rendón, hay un cuadro muy bonito que lo conozco desde hace mucho tiempo, donde están Rendón, León de Grave y Luis Tejada. Hablando de ese cuadro. Ese cuadro es El Longas era de Medellín. ese homenaje que le hace Horacio Longas, que fue muy amigo de ellos y además fue caricaturista y fue muy, la línea de él, el concepto, es muy de Rendón, él mismo lo dice, que el maestro era Rendón. Longas estuvo en Bogotá un tiempo y después estuvo aquí en Medellín con sus caricaturas, pero Horacio Longas, además de eso, fue un gran arquitecto. Él es el diseñador del Club Campestre y tenía un hermano que se llama Carlos Arturo Longas, que también es arquitecto aquí en la ciudad. Pero la importancia de ese cuadro es lo siguiente: es el homenaje que le hace un pintor, porque él también fue pintor de acuarelas, a esas tres grandes personas que fueron un hito a nivel nacional. Rendón en la caricatura, León de Grave en la poesía y en la crónica Luis Tejada. Entonces es el gran reconocimiento que le hace Horacio Longas, el gran amor hacia esas tres personas. Por ejemplo, Tejada se fue de Barbosa y nunca más volvió al municipio. Él se lo trajeron de 4 años. Se lo llevaron para La Concha, también para Medellín luego, pero él a Barbosa nunca volvió, o al menos no está documentado eso. ¿Cuál era esa relación en ese entonces entre La Concha y Barbosa? ¿Quedaban más cerquita o había un camino o qué era? Barbosa, 1920. Solamente hay una forma de llegar a Medellín, es por la carretera vieja que sale aquí de Medellín, y solamente había una carroza, la del señor Modesto Molina, que era un empresario aquí en Medellín, donde hacían viajes hasta Yarumita, hasta Yarumito. Y la otra comunicación fue la del tren, era la de La Concha, donde por el Camino Real había mucho comercio. Entonces resulta que siempre había cercanía entre La Concha y Barbosa, porque se comunican dos, a ver, Barbosa, el último pueblo del Valle de Aburrá, y La Concha, también en esa esquina ya de Oriente, tenían comercio y tenían su camino donde primero en la época de la independencia se traficaban armas y después se traficaba, a veces traficaban, ya venía mercancía, había intercambio por ese lado, ¿cierto? Era más cerquita por ese lado, comercial con La Concha que ir a Medellín, ¿cierto? Porque el viaje era o a caballo o a pie. Y también eso se nota en que doña Pascuala es de Barbosa, ¿cierto? Y resulta que después se van para La Concha, Concepción, y ahí como se estableció ese lazo histórico. ¿Cómo fue la llegada de cuando Tejada llega a Bogotá? ¿Él llega de una vez a trabajar en el periódico o él se fue antes y estuvo en otros oficios? No, hay una cosa que es muy valorable en Tejada, que eso es el camino que uno debía haber hecho. Él quería ser escritor, nada más, ¿cierto? Entonces resulta que él se va hay una crónica muy linda, donde él se va para Bogotá, ya el espectador ya lo conocían porque él había escrito acá. Entonces resulta que esa parte que comentan, que él está en un parque sin cinco,
Pipa le echa hojas de árbol, de hojas que caen de los árboles, de lo que fuera, y va y le escribe una telegrafía como él dice, con un lápiz del gobierno, hace una crónica, la lleva al espectador, así la publican. Pero la gente olvida que es que él aquí ya había sido un cronista muy importante, entonces fue allá y él, fuera de eso, tenía lazos familiares con los canos, ¿cierto? Entonces resulta que le queda muy fácil llegar allá y ambientarse en la ciudad y sobre todo seguir la huella del espectador, ¿cierto? Que fue el periódico más importante que ha existido en cierto momento en la ciudad de Medellín, que se oía para Bogotá, y en Bogotá se proyectó también el espectador antes del tiempo, ¿cierto? Y el papá Benjamín Tejada no tuvo que ver nada con el espectador, ¿o sí? Como él montaba escuelas y era también le gustaba tanto estar por ahí funcionando con todo el tema literario, no, él no tuvo un periódico antes con el señor del espectador, con este Cano. No, él tuvo aquí un periódico de un gran director que se llamaba Antioquia Industrial, y él también era maestro. Cuando Tejada empezó a andar, le aprendí al papá que también cuando Tejada se va para Bogotá, don Benjamín recorrió muchos pueblos cuando se acaba Antioquia Industrial aquí en Medellín, recorrió muchos pueblos de Antioquia, perdón, de Calde, de Antioquia viejo, la gran Antioquia, y va por Caldas a una cantidad de pueblos donde Filadelfia, Pereira, está Anserma, creo, donde él fundó colegio y también estuvo en el Chocó, estuvo también en Cali y termina yendo a Bogotá, pero él siempre estuvo aquí en Medellín, perteneció a la Academia de Historia y hay unas oraciones fúnebres de él muy interesantes. Sobre Manuel Uribe le escribió, y era una persona muy recatada, muy inteligente, y era Darío como Pereira, que nunca pudo como establecerse en un lugar donde le fuera muy bien, y por eso se especula que de pronto en Barbosa tuvo un colegio, puede ser, no sabemos, porque ese dato no está en ninguna parte. La mamá de Tejada, que no se nombra casi, ella no tuvo que ver con las escuelas, fuera una señora común y corriente. Pues común y corriente, no era una ama de casa muy emparentada, sobre todo hermana de la Rura y de la Soria, también trabajó con Melitón retocando fotografías, ¿cierto? Y esta señora tiene algo muy interesante emparentado con los Cano, con María Cano también, que es hermana de ella, y resulta, pero ella fue solamente a ser ama de casa, ella tuvo por lo menos unos 10 hijos, me parece 10 o 12 hijos. Hermanos de Tejada. Lo que pasa es que Tejada fue el mayor, y los otros, como Tejada murió tan joven, no lo conocieron. Y Ahí de pronto Ricardo Tejada, sí estuvo muy cerca de él, pero los otros, inclusive la que vivió por allí, que es sobrina, no conoció el tío. Que le hablan de él, que le hablan, pero no. Y los hermanos de Tejada, ninguno siguió la huella de la escritura, ni el arte, ni nada de eso. Bueno. Sobre ese juego que le gustaba a Tejada jugar cuando estaba montando a caballo, que se ibas al poblado con unos amigos. No, ellos se iban a... ¿Pero cómo se llama el juego? El Caracumbé. El Caracumbé. Ese es un juego... ¿Qué juego es ese? Ese es un juego de la época que es golpeándose en los pies, con una varita. Pero eso es de origen de Medellín. No, eso es como pongamos, decir nosotros lo que juguemos escondidillo, con juegos populares, ¿cierto? Entonces él jugaba por los lados de aquí abajo por la calle Berrío, donde estaba el Pablo todo para allá, donde está la gota de leche. Por esos lados ellos se iban a coger globos, a tomar globos de noche, con el tiempo de Navidad, y se iban hasta el camino de la ladera,
que ya cruzando la Santa Elena o el puente de lo que es ahora el Pablo Tobón, ahí abajito de Boston, buscando eso, o corriendo, jugando, corriendo, lo que hacen los muchachos, ¿cierto? ¿Por qué crees que la crónica es muy difícil de escribir? No gusta mucho porque uno ve que no hay como mucha afluencia de cronistas en el país. No, en el país hay muy grandes cronistas. Tejada, José Mar, lo que hablamos ahorita, está Juan José Hoyos ahora, que es muy bueno, está, hay muchos cronistas. Lo que pasa es que ahora, como los periódicos le dan al escritor 500 palabras solamente para que escriba un artículo, como si fuera un muchacho de escuela, entonces la crónica está buscando ya los libros en sí, ¿cierto? Pero recordemos que fue el gran cronista García Márquez, Toledo Plata, es que Toledo, un cronista muy importante, El Espectador, y ya no, que la crónica está ahí, no hay, a ver, es que aparece la televisión y va contando los hechos directamente, pero resulta que este Toledo que le estoy hablando, contaba Germán Castro Caicedo, que es un cronista también muy interesante, que el problema de las crónicas es que hay unos cronistas que cogen 3 o 4 datos aquí para hablar, pongamos de algo que ocurre en un pueblo, en un lugar lejos. En cambio, este señor Toledo, cuando había una cosa que él veía que habían cosas, que habían temas detrás importantes, se iba mismo para allá y empezaba a hacer crónicas constantemente sobre eso, ¿cierto? El escritor metido allá con un talento grandísimo, pero resulta que la crónica ha ido desapareciendo. ¿Por qué? El problema de la lectura, el avance de la televisión, pero se le olvida que en la crónica está un tipo escribiendo en caliente un tema y está pensando y está analizando lo que él vivió, ¿cierto? Lo que le pasó a Tejada, todas las crónicas de él, cuando son sobre Medellín, está contando historias que él ve constantemente, ¿cierto? O está hablando de los amigos, o está hablando de la gente de Chantecler cuando se iban allá a comer empanadas y a tomar trago, ahí en la calle Boyacá, y hace perfiles sobre los amigos, ¿cierto? Entonces resulta que con esta sí hay lo que pasa en el país es un país muy arribista, donde personas como Tejada, que nunca le dieron un premio porque pues no habían, o un reconocimiento, se van dejando de lado. Y resulta que en esos escritores, que una gente puede decir que son menores, pero que son estupidez, está la gran literatura del país, ¿cierto? Siempre se ha hablado que en el país no hay novela, porque piensan que un novelista tiene que ser un tipo como García Márquez, que le den premio Nobel, pero aquí hay grandes novelistas. Lo que pasa es que hay que leer en un país que es tan arribista de lectores y donde hay otras competencias, entre comillas, como el cine, la televisión, que está robando lectores, ¿cierto? Pero la gran escritura siempre ha existido y los grandes escritores van a estar ahí. Acerca de lo que decís, saltándome la consanguinidad y mirando los textos que has escrito, los libros, hay algo que me gusta mucho hablando en el marco pues, de todos los libros, y es que me has puesto a leer a escritores contemporáneos de acá de Medellín y algunos de Bogotá. Entonces yo he leído a Juan Diego Mejía, he leído a este muchacho que escribió El viaje de Amariles, he leído a José Libardo Porras, he leído a otros más y se me queda como esa inquietud de textos que he leído sobre ellos que pasan de manera muy general por los temas. No se detienen a explicar asuntos que son importantes para el lector, mientras que en la escritura suya yo veo que siempre está el detalle y un dato va acompañado de un contexto histórico y social que lo ubica mucho a uno dentro de una novela.
Esas son formas de escribir, ¿cierto? Yo tengo mi carácter, mi forma de indagar, mi forma de mostrar los hechos y mis temas que estoy buscando. Los otros escritores están buscando y tienen su forma de escribir, ¿cierto? Que hay que respetar eso. Una pregunta que siempre me ha llamado la atención y que admiro y aprecio mucho en la labor de escritor, y es que algunos escritores buscan la fama inmediatamente y empiezan a escribir de los temas de moda. Lo más fácil es escribir sobre ese tema que están hablando ahora de la sicaresca, y hay miles de libros escritos sobre el tema. ¿Por qué nunca te ha dado por escribir un libro de esos, o una crónica o algo que tenga que ver con ese tema? Bueno, hay un mito que se lo ha copiado mal a Henry Miller cuando dice por ahí en alguna frase que los escritores son las antenas de la sociedad. Entonces resulta que en una cantidad de escritores que ven el protagonismo en la literatura es solamente en los eventos que más se mencionan afuera, porque por ese lado se consigue más éxito, ¿cierto? Entonces es muy fácil muy fácil y espontáneo empezar a hablar de sicarios, empezar a hablar de la guerrilla, pongamos, puede ser cierto, porque ellos piensan que la actualidad grande es esa, pero a ellos se les olvidó la ciudad, que vienen otros temas, el erótico, los cines, el caminante citadino y los espacios, ¿cierto? Entonces, hay escritores que buscan son temas de éxito, entre comillas, para que en Europa vean todas las lacras de acá, que en Europa gusta mucho eso, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, las ciudades se olvidan otros temas, pero eso también se hizo en la violencia. En la violencia hay cualquier cantidad de novelas, hay cartas, hay diarios, hay textos de policías, textos de curas, hablando de un momento muy duro en el país, y hay cualquier cantidad de libros, hay más libros de la violencia que del narcotráfico acá. Y resulta que el gran libro, que es una cosa muy paradójica, lo escribió fue Gardiazabal en el 70, en la década del 70, cuando ya la violencia había pasado, entre comillas, la violencia partidista, ¿cierto? Entonces resulta que el gran libro sobre el narcotráfico no se ha escrito, se han escrito crónicas, bullas, libros mal escritos, sin investigar, y con el tiempo de pronto se puede escribir un libro sobre el narcotráfico con todos los juguetes, como dicen por ahí. Es muy lamentable que en internet el personaje más mencionado en el país sea un bandido como Pablo Escobar, que oculta todo, y que la televisión de aquí, de muchas partes, siempre están haciendo alegorías a él, ¿cierto? ¿Qué recuerdo o cómo recordás el Barbosa cuando viviste allá? Pues Barbosa lo recuerdo todavía con arquitectura presente en ese momento, donde había, vamos, en el parque de abajo, uniformando las construcciones. Había un pueblo apacible, muy sereno, demasiado tranquilo, donde estaban las heladerías para hacer los encuentros de noche, estaban las terrazas para mirar a las muchachas los sábados, estaban las caminadas por la Santa Rosa, Dos Quebradas, estaban los amigos que ya se fueron, y está toda la presencia. No se olvide Barbosa. Barbosa siempre está presente en todo lo que yo hago. Y para terminar, Víctor,
a futuro o planes inmediatos, ¿tenés algún otro libro sobre Barbosa en remojo? Hay muchas ideas. Hay un libro que no he empezado a escribir que se llama Barbosa, mi Barbosa, pero ya lo tengo en la cabeza, solamente me falta sentarme a escribirlo, pero sé que va a ser un libro muy apasionante, muy presente, muy triste y violento también a veces. Bueno, Víctor, te agradecemos por regalarnos el espacio y a todos los invitamos a consultar el blog de Neonadismo. La cultura es una aventura. Bueno, muchas gracias, hombre, y que el coronavirus no nos lleve.